Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Aunque parezca sorprendente, hoy en día hay millones y millones de personas que ni una vez han escuchado el Evangelio de Jesús el Cristo. También hoy en día hay naciones donde se están persiguiendo a los creyentes por predicar el Evangelio, donde están encarcelándolos, incluso martirizándolos. Veía un testimonio en Irán, que como saben es un país musulmán muy cerrado. Y un creyente dice que iba en su carro, en su auto, recogía a otros creyentes por determinados puntos de la ciudad y en el mismo carro se juntaban y dentro, mientras iban en el carro, daban culto. Porque no podían reunirse en ninguna casa. Lo hacían dentro del auto. Luego terminaban y iban dejando a las personas. Hasta ese punto ellos entendían la importancia de dar culto, de orar juntos, de recibir la palabra del Señor y sobre todo, esa fuerza es para luego compartir, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros, que estamos en naciones donde hay libertad religiosa, donde podemos, de momento, predicar el Evangelio, pues si somos sinceros, no lo estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos la luz. El verdadero problema de este mundo es la oscuridad. Y solo la luz del Evangelio de Cristo puede quebrantar esa oscuridad, puede echar fuera la oscuridad. Pero por muchas situaciones no estamos resplandeciendo la luz. Y es exactamente lo que vemos en el pasaje de hoy. Estaban en una gran tormenta, estaban en una grandísima crisis. Los paganos, los no creyentes estaban clamando a sus falsos dioses porque veían que la nave se podía partir. Hasta ese punto era la tempestad. Pero dentro de esa nave había un profeta de Dios, que tenía la respuesta. ¿Y qué hacía en esa crisis? ¿Qué hacía él que tenía la respuesta? Estaba durmiendo. Eso es lo que hacía. Como si no tuviera nada que ver con él, como si no tuviera interés, como si fuera algo ajeno. Y ese cuadro es exactamente y desgraciadamente lo que está pasando en la actualidad con la iglesia del Dios vivo, que somos nosotros. La iglesia, por supuesto, hay edificios, pero la iglesia somos cada hijo, cada hija de Dios, que por gracia de Dios hemos recibido el Evangelio de Cristo, hemos nacido de nuevo bíblicamente, formamos el cuerpo de Cristo cuya cabeza es Cristo y somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad, y la verdad es Cristo y hay que compartir a Cristo porque es la única respuesta. Pero estamos a veces como espectadores, como si no tuviera nada que ver con nosotros, ¿no? Pues es muy importante que a través de la palabra podamos salir de ese estado, podamos levantarnos, podamos estar alineándonos al deseo de Dios. Porque Dios, por su gracia, Él nos da su palabra y la cumple. Por eso no estén desanimados, simplemente que entremos en la palabra de Dios. En este año, Dios nos ha hablado, ¿verdad?, continuamente, cada domingo. Él nos dio un mensaje muy importante. Levántate y pasa este Jordán. Y Josué, pues estaba también en crisis, ¿verdad? Después de que Moisés, ese gran líder, se fuera con el Señor, él se quedó como líder. No solo tenía que dirigir a ese pueblo, sino tenían que conquistar. Era una situación difícil, pero el Señor le dijo, pasa este Jordán. ¿Qué quiere decir eso? Deja la incredulidad. Que dejemos la incredulidad. Que nos levantamos y tengamos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fe en Cristo, fe en su palabra.
Y Él había dicho que les iba a entregar esa tierra, que lo creamos. Porque dice 2 Corintios 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista, por fe andamos. Tenemos que movernos con fe, creyendo la palabra, aunque todavía no esté, aunque todavía no lo vea. Si lo dice la palabra de Dios, lo va a cumplir. Por eso levántate y toma la fe, deja la incredulidad. Muy importante. También nos dio otro mensaje. Levantémonos y edifiquemos. Y también estaban en una situación difícil, estaban en una pobreza, estaban con temor continuamente el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no había muralla. Eran vulnerables. Por eso había que edificar la muralla. ¿Y qué es la muralla? La oración. Hay que levantar la oración. Hay que restaurar la oración. Esa oración que trasciende el tiempo y el espacio. Ese es el poder de la oración que podemos y debemos de disfrutar. Isaías 62, del 6 al 12. El Señor nos ha levantado como guardas, como atalayas, como centinelas. Y el centinela necesita la torre, necesita la muralla para estar arriba y poder cumplir su función. Tenemos que estar intercediendo, orando, para que el poder del trono se esté manifestando en nuestras vidas, campos, familias. Tenemos que estar disfrutando de la oración. Hay que levantarse y disfrutar de la oración. Y en este día, una vez más, el Señor, en el versículo 2, levántate y ve a Nínive. Y esa es la misión. Hay que ir al campo. Ese campo que Dios tiene preparado, porque el evangelismo Dios lo tiene preparado, pero hay que levantarse, hay que seguir la palabra. Con esa fe, ¿verdad? Con esa oración. Y ahora hay que ir a Nínive, donde Dios tiene todo preparado. ¿Por qué? Porque Nínive era una grandísima ciudad. Era un país o una nación poderosa, pero era un lugar lleno de oscuridad, con esas 12 estrategias. Y es como muchas naciones poderosas hoy en día. Es exactamente igual. Su apariencia es algo que resplandece, algo que nos deja con la boca abierta. ¡Uy, qué grandeza! ¡Qué nación más desarrollada, entre comillas! Pero cuando estamos viendo espiritualmente es distinto. Ahí vemos esas 12 estrategias que aparecen en la palabra, esas torres de oscuridad que están haciendo que esa nación esté en idolatría. Nínive estaba totalmente atrapada por la idolatría. Adoraban a esa falsa diosa Istar. También la llamaban Seminaris. Bueno, ahora lo cambiaron y le dicen María, ¿verdad? Es lo mismo. Cambian las formas, los colores, pero la esencia espiritual desgraciadamente es la misma. Y esa idolatría, por supuesto, no es la voluntad de Dios. Dios dice en su palabra que no hagamos idolatría, porque vienen desastres, maldiciones hasta la tercera y la cuarta generación. Dice Éxodo 20, 4 y 5. Hasta ese punto está trayendo dificultades y problemas la idolatría. Gente con problemas mentales, gente con problemas espirituales. Hasta el punto que muchos, desgraciadamente, están teniendo pensamientos de suicidio. Hasta ese punto. Incluso creyentes están teniendo ese tipo de problemas. Y es la obra de la oscuridad. Y por supuesto, ¿cuál es el fruto? Desastres. Asiria, conocida por su crueldad. Ellos mataban y torturaban a sus enemigos de una manera cruenta. Ni lo voy a contar. Es terrible lo que hacían. Porque estaban totalmente endemoniados, por supuesto. Por eso, al hacer idolatría, ¿cuál era el resultado? Dios iba a enviar juicio. Iba a destruir en 40 días la ciudad. Hasta ese punto. La oscuridad trae desastres y tenemos que abrir nuestros ojos.
No tenemos que quedarnos solo con el mundo físico, material, donde vivimos, donde nos movemos. Hay un mundo espiritual que no se ve con nuestros ojos, que la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra. Solo la palabra. Y lo que ocurre, lo que sucede en ese mundo espiritual, influencia grandemente a este mundo físico. Y es el problema de la oscuridad, que solo la luz de Cristo puede quebrantar. Por eso Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y ese evangelio hay que compartirlo. Y Dios ha escogido a cada uno de ustedes, sin excepción. Que no pensemos equivocadamente, bueno, eso que lo haga el pastor o el líder o este hermano que parece que tiene más tiempo en la iglesia. No es eso en absoluto. Es la gran comisión para cada hijo o hija de Dios, sin excepción. Por eso, ¿qué tienes, dormilón? Hay que dejar de dormir, hay que dejar de estar engañado en mi zona de confort, hay que levantarse con fe, con oración, ir a Nínive urgentemente. Hay que ir a Nínive. Ese es el deseo de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay tres cosas muy importantes que Dios nos habla a través de este pasaje, que es para nuestras vidas. Primero, hay algo que tenemos que cambiar. ¿El qué? Nuestros límites. Tenemos cosas que nos limitan. No somos ni conscientes a veces de ellas, pero hay muchas cosas que nos están limitando. Jonás 1, versículo 3, y Jonás se levantó para huir. Dios le había dicho a Jonás, que era su profeta, que fuera a Nínive para proclamar el evangelio, porque iba a venir destrucción. Quería darles Dios una oportunidad. Pero sorprendentemente se levantó para huir. No quería obedecer a Dios, se rebeló contra Dios. Porque tenía límites. ¿Qué límites tenía? ¿Qué límites podemos tener? El pensamiento. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Esas fortalezas, esos límites, esos moldes incorrectos que tenemos muchas veces en el pensamiento. Y ellos pensaban equivocadamente que el evangelio era solo para ellos, ¿verdad? Por eso no quería ir a Nínive, no quería ir a los asirios, porque eran sus enemigos. Por eso no obedecía a Dios. ¿Qué más límites hay? La religiosidad. Ellos habían perdido el evangelio. Estaban viviendo una vida religiosa, legalista. Por eso había falta de misericordia. Muy importante. Perdón. Había falta de misericordia. Tenía el corazón de piedra. Una dureza de corazón. Es lo que le pasó y vemos en la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Un hombre que fue asaltado, que estaba tirado en el camino a punto de morir. Pero un sacerdote pasó y lo vio. No tengo tiempo, hay que ir a dar culto a Dios. Y lo dejó morirse allí. Luego un levita también. Lo vio claramente que estaba pereciendo ese hombre. Necesitaba ayuda urgente. Tengo que ir porque tengo que servir a la iglesia y hacer los cantos, las alabanzas. No tengo tiempo de salvar a ese hombre. Pero en cambio, ese samaritano y los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí, eran enemigos de facto. Pero él paró, para nuestra vergüenza, y fue allí, y lo sanó, lo curó, lo llevó a la posada, pagó, para que le dieran todo lo necesario.
Él tuvo misericordia. Y los supuestamente hijos de Dios habían caído en la absoluta religiosidad. Y eso es muy fácil que nos pueda pasar, ¿verdad? Estamos centrados en la iglesia, entre comillas, en las cosas de Dios, pero todo lo que hacemos tiene un objetivo, que es salvar a las personas, sin excepción. Tenemos que compartir, tenemos que salvar a todo el mundo, predicar el Evangelio. Por eso es muy importante que estemos saliendo de esas limitaciones que tenía Jonás. En esa ciudad habían 120.000 personas, por supuesto varones, mujeres, niños, 120.000. Y Jonás, en vez de estar agradecido a Dios por ser un canal que le escogió, un instrumento para poder salvar a esas personas, él huyó, desobedeció, con esa dureza de corazón, tomó un camino totalmente contrario. Por ese estado, él perdió la guía del Espíritu Santo. No tuvo misericordia. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Doblemente bendecidos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y el Señor ha tenido tanta misericordia de nosotros. Nos ha salvado no por ningún mérito, ha sido por su pura gracia y misericordia. Nos ha dado esta salvación tan grande. ¿Cómo vamos a no tener misericordia por los demás? Por eso hay que romper esos límites, hay que salir. Es algo que tenemos que cambiar urgentemente con el Evangelio. Por eso Jonás tomó una dirección opuesta. Él se fue a Tarsis, lo habían enviado a Nínive, que era el este, pues él se fue al oeste, a Tarsis. La dirección opuesta. Incluso pagando un pasaje. Hasta ese punto tenía esa dureza, hasta gastando dinero en un camino que él pensaba que era bueno, pero por supuesto, si no es la guía de Dios, va a fracasar, no va a funcionar. Romanos 8:14 dice que los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo. Dios tiene todo preparado para nosotros. Por eso hay que obedecer la palabra, hay que seguir la palabra. Pero Jonás, por ese estado caído, él tomó un camino totalmente correcto. ¿Y cuál fue el resultado? Jonás se levantó como un falso testigo. ¿Por qué? Cuando estaba en el barco y todo parecía que estaba bien, se levantó una gran tempestad. Una tempestad que parecía que iba a partir el barco. Y Jonás, que tenía la respuesta, él se levantó como un falso testigo. En Hechos 27 tenemos otra tormenta con un barco. Allí hay otro testigo. ¿Quién era? Pablo. Ellos tuvieron la misma dificultad, una crisis, una tempestad, pero eran muy distintos Pablo y Jonás. Dice que los dos bajaron a la parte baja del barco, pero hicieron cosas distintas. ¿Para qué bajó Pablo? Para orar, para interceder, para recibir fuerza, para orar por toda la tripulación, para que se salvaran. ¿Para qué bajó Jonás? Para dormir. Muy distinto, ¿verdad? Totalmente opuesto. Luego subieron a la cubierta. ¿Para qué subió Pablo? Para dar la palabra, para compartir el Evangelio, para dar ánimo con la palabra a toda la tripulación que estaba desesperada. Pero Jonás, en cambio, no quería hablar. Le preguntaban, tenía que hablar porque le estaban empujando a que hablaran. No tenía ese corazón de salvarlos. También Pablo se quedó hasta el final, hasta que esa palabra se cumplió, hasta que todos fueron salvados. Pero Jonás, en cambio, él quería irse, quería escaparse.
Él quería que lo echaran al mar. Por eso era un falso testigo, un falso evangelista. Y Dios, que toda su palabra es de bendición para nosotros, nos da el libro de Jonás para eso, para que veamos lo que no tenemos que hacer, lo que es un falso evangelista. Y ustedes, por su gracia, son esos verdaderos evangelistas que dan su vida para proclamar este evangelio. Por eso hay que salir de ahí, hay que cambiar, tenemos que salir de esas limitaciones. ¿Qué es lo segundo? Lo que tenemos que buscar. ¿Qué tenemos que buscar? Las cosas eternas de Dios. Hay que enfocarse en las cosas eternas. Jonás 1:17. Dios tenía preparado un gran pez. Y Dios, que es soberano, tiene todo preparado para nosotros. Todo. Él cayó al mar, pero había ese gran pez que lo tragó. Y allí estaba dentro del pez y bajó al abismo. 3 días, 3 noches estuvo dentro del pez. Pero era plan de Dios para sanarlo. Era un tratamiento de shock. Porque a veces somos tan duros que necesitamos ese tipo de tratamiento. Y cuando estaba allí, en la profundidad del mar, dentro de ese gran pez, ¿qué hizo Jonás? Se arrepintió. Y es muy importante, ¿verdad? Que tengamos ese arrepentimiento delante de Dios. Salmos 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Él estaba en pecado. Si estamos en pecado, el Señor no escucha nuestras oraciones. Por eso Él se arrepintió, pidió perdón al Señor y tenemos la seguridad del perdón de pecados a través de la obra de Cristo. Y por supuesto el arrepentimiento no es solo sentirse mal, que lo es cambiar 180 grados nuestra dirección, dar un cambio radical de nuestra dirección. Y ahí Jonás se pudo arrepentir y empezó a hacer una oración sincera. Capítulo 2, versículo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. A veces queremos orar haciendo oraciones con palabras de nivel alto, ¿no? Con términos sofisticados, especializados. A veces oramos, cuando lo hacemos a veces en público, por los demás, ¿no? Para demostrar todo lo que sabemos. Bueno, está bien, pero realmente Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Y lo más importante es que restauremos esa oración sincera, de corazón delante del Señor. Porque Dios, Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos y Él sabe perfectamente lo que necesitamos. Jonás se arrepintió y empezó a orar de manera sincera. Y Dios, por supuesto, escuchó su oración y Dios escucha nuestra oración sincera. También hizo esa oración al trono celestial. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y esa oración, los ángeles llevan nuestras oraciones delante del trono. Y tenemos el respaldo del trono celestial. Hay que estar orando para recibir el poder del trono en nuestras vidas. Hay que orar para que se establezca el reino de Dios. Hay que orar para que en nuestros campos se levanten las obras del reino de Dios. Esa oración la tenemos que restaurar urgentemente. Y también empezó a hacer oración de agradecimiento. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios.
porque lo que prometí, la salvación es del Señor. Ya tenía alabanza, ya tenía agradecimiento. Y tenemos que agradecer, especialmente ¿por qué? Porque la salvación es del Señor. Por esa salvación que ya hemos recibido en Cristo, ya tenemos la respuesta. Cristo ha solucionado nuestro pasado, presente, futuro. Hay que agradecer a Dios. Y de esa manera poder obtener la sanidad. Y es lo que obtuvo Jonás, esa verdadera sanidad. Al orar se restauró la imagen de Dios con la cual Dios nos creó, Génesis 1:27. A través de su oración se levantó y se restauró el aliento de vida, Génesis 2:7. Se restauró las bendiciones del huerto del Edén, Génesis 2:18. Y eso es lo que ocurre cuando de verdad nos arrepentimos y empezamos a orar de manera sincera, recibiendo el poder de lo alto. Ahí se restaura el agradecimiento, ahí se levanta la verdadera sanidad en nuestras vidas, cambiamos absolutamente nuestro estado espiritual. Por eso fue el tiempo de mayor bendición para Jonás, por supuesto también el de mayor dificultad. Por eso Dios obra de esa manera. No estén mirando el problema, no estén movidos por los problemas, que estén buscando las cosas eternas, que estén mirando a Cristo, que estén tomando su palabra, que estén disfrutando de la oración. Si cambio mi estado espiritual, que es el deseo de Dios, ahí se termina todo. ¿Los problemas se terminan? No, no se terminan, pero con ese poder los voy a trascender. Con ese poder no me van a mover los problemas, no voy a ser engañados por los problemas. Tendré paz, incluso podré ver cómo muchos de esos problemas son respuestas para mi vida. Y ahí cambió totalmente Jonás. Y luego ya el pez lo llevó a tierra, ¿verdad? Y eso es el tercer punto. Lo que tenemos que levantar. ¿Qué hay que levantar? La luz de Cristo, la luz del Evangelio. Tenemos que resplandecer la luz en esos campos de oscuridad, de desastres. Es lo que hay que levantar a través de nuestras vidas, porque solo Cristo es la respuesta. Capítulo 3, versículo 1. Dice que el Señor le habló por segunda vez. Versículo 2, levántate y ve a Nínive por segunda vez. ¿Qué quiere decir eso? La gran comisión no cambia, sigue siendo la misma. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y haced discípulos a todas las naciones, no cambia. Dios nos da esa comisión, Dios está cumpliendo la evangelización. Ahora tengo que tener un estado espiritual para alinearme al evangelismo, porque Dios lo hace. Yo tengo que alinearme, tengo que enfocarme ahí. Y en ese momento ya Jonás obedeció la palabra. Por eso, ya pudo recibir la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Siempre conforme a la palabra. Por eso, cuando el Señor les guíe a un campo, o en el campo donde están, no están ahí de rebote ni de casualidad. Dios, que es soberano, les ha puesto allí para resplandecer la luz. Y es muy importante que tengamos esa convicción, ¿verdad? Porque igual las obras tardan un tiempo, no vienen de repente igual. Pero si tengo la seguridad, la certeza que es la guía de Dios que esté allí, no me voy a mover aunque no vengan respuestas rápidas, ¿verdad? Porque sabré que ciertamente en el horario de Dios esas respuestas se levantarán. Y él fue, conforme a la palabra, a Nínive, esa gran ciudad, una ciudad que conformaba varias ciudades más pequeñas, era toda una región, y que tardaba 3 días en cruzar. Y allí fue. ¿Y qué hizo?
Hizo lo que Dios le había ordenado. Versículo 4 del capítulo 3. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Menudo mensaje, ¿no? Jonás no se complicaba mucho, ¿verdad? Va a ser destruida esta ciudad en 40 días. Hizo el movimiento de la palabra. A veces uno dice, es que yo no sé predicar muy bien. O nos da vergüenza. Pero si estamos dentro de la voluntad de Dios, hay que compartir la palabra. Dios va a poner la palabra en nuestro corazón. Y Él hace la obra. No depende de que yo haga una predicación más bonita o menos. La obra la hace Dios. Si yo obedezco a Dios y estoy en su camino, y Él me dice, predica, yo predico, Él va a poner las palabras. Y Él va a obrar a través de la palabra. Porque Dios hace la obra. Es muy importante. Por eso, que estemos saliendo de todo malentendimiento. Ya estamos preparados. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que sigamos su palabra. Y que cuando Dios nos abre la puerta, que prediquemos. Dios hace la obra. Si esa persona está preparada por Dios, si es su horario, Dios obrará poderosamente. ¿Cuál fue el resultado? Se levantaron las obras de la recreación al escuchar la palabra. Dice que ese rumor llegó al mismo rey de Nínive y lo escuchó y sorprendentemente se arrepintió. Levantó un ayuno y oración nacional. Todos estuvieron arrepintiéndose delante de Dios. Por eso en el capítulo 3, versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios los salvó a través de Jonás. Fueron salvados. Pudieron recibir la salvación. Y es la obra que Dios quiere hacer también a través de nuestras vidas, porque no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Por eso es muy importante que tomen la palabra en este día. ¿Qué tienes, dormilón? ¿Qué haces ahí durmiendo cuando este mundo está sufriendo, está yendo a la destrucción eterna? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate. Solo tienes que estar aferrándote a mi palabra. Solo tienes que empezar a disfrutar de la oración y obedecerme. Dios hace la obra. Él me ha escogido para una obra muy importante. Por eso, ¿qué tienes, dormilón? Deja de perder el tiempo, deja de estar viviendo como un espectador. Dios quiere utilizar tu vida. Te ha escogido para eso. Y si no estamos ahí, nada va a funcionar. Nada nos va a llenar realmente si no estamos cumpliendo el propósito de Dios. ¿Y cuál es la conclusión en este día? Cuando estaban dentro del barco a punto de hundirse, por fin tiraron a Jonás. Cuando Jonás cayó al mar, dice que cesó la tormenta. Fueron salvados. Y eso nos habla algo, ¿verdad? Como evangelista, tenemos que entregar nuestras vidas. Hay que entregar nuestra vida a Cristo. No quiere decir que nos tiremos al mar. Por supuesto, sabemos que no es eso. Que entreguemos nuestra vida. No quiere decir que todos tenemos que ser pastores. Bueno, en cierto modo lo somos todos, ¿verdad? Y todos somos evangelistas. Pero desde mi casa, desde mi trabajo, desde mis estudios, somos evangelistas. Hay que entregar nuestra vida a Cristo. En Mateo 10:39 dice la palabra, dice el Señor, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Dios nos escogió. Si estamos buscando solo
nuestros deleites, placeres, motivaciones, no vamos a tener la verdadera vida, estaremos sufriendo. Pero si entregamos nuestra vida para Cristo, para proclamar este Evangelio, podremos disfrutar de esa vida y vida en abundancia que Cristo ha venido a darnos. Por eso que en este día puedan tomar esta palabra que Dios nos da por su gracia y que Él va a cumplir en sus vidas y en sus campos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por estos evangelistas tan importantes que has llamado en esta época. Padre, ayúdanos a salir de todo lo nuestro, de todo lo incorrecto, a cambiarlo, a romper toda limitación. Ayúdanos a llenarnos con las bendiciones eternas que tú ya nos has dado y que tienes preparadas para nuestras vidas. Padre, que se pueda levantar la luz del Evangelio a través de nosotros, en nuestras familias, campos, regiones y hasta lo último de la tierra. Quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Padre, oramos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo, que ha quebrantado el poder de la oscuridad en la cruz. Amén y amén.